En vísperas de que arranque otoño, ha empezado a colapsar la economía europea y bueno, las crisis energéticas por la falta de gas ruso han empezado a cobrar las primeras facturas y como se ve van a ser muy pero muy altas porque ya han empezado a cerrar varias fábricas, industrias, han empezado a dejar de trabajar y bueno, todo esto por el hecho de que o no tienen gas o es muy caro el necesario gas natural y por lo tanto la electricidad. Ya empezaron las primeras protestas sociales, grandes, masivas y esto va a empeorar conforme se acerque el invierno, porque todavía hay un poco de calorcito en Europa, pero ya en los próximos días y semanas va a empezar a refrescar, va a empezar a hacer frío y ahí es donde va a empezar realmente lo peor, el duro invierno. Y entonces Europa tiene la idea desde hace un rato, o bueno, por eso fue la cuestión de las sanciones, la idea romántica de independizarse del gas ruso. Sin embargo, hace unos días el ministro de Energía ruso, pues la verdad es que dijo que bueno, sí eso es posible, que Europa se independice del gas ruso, pero realmente va a costar mucho tiempo, que cuando menos los europeos necesitarían hasta el 2027, o sea, 5 años, un lustro, 5 años para poder independizarse del gas ruso, porque la única forma que independicen de este gas ruso sería importando gas natural licuado desde Estados Unidos, que bueno, sería el único socio confiable que les podría vender la monstruosa cantidad del gas. Y bueno, Estados Unidos sí tiene muchísimo gas, pero claro, esto también aumentará los precios en Estados Unidos de este energético que incide también directamente en el precio de la electricidad, pero ¿se podría hacer? Sí, sí se podría hacer. ¿Se podría llegar a ese momento? Sí, la verdad es que sí, señalan los rusos, pero cuando menos 5 años. Y antes no se puede. Antes, señalan también los rusos, en ese momento en el invierno van a darse todos los europeos cuentas de que es imposible que no puedan importar gas ruso en estos próximos 5 años. Sencillamente sus economías se van a paralizar por completo y no va a haber ningún tipo de rescate que los vaya a salvar, porque al final el energético no es igual a los euros o a los dólares, pues porque podrán imprimir un montón de euros, un montón de dólares para rescatar industrias, pero sin gas y sin electricidad, ¿cómo le van a hacer? Entonces la verdad es que, pues sí, estamos viendo, bueno, ya la crisis ya empezó. Y las advertencias de Rusia de que esto iba a suceder no son nuevas, son de antes, pero bueno, ahora finalmente han empezado a tener más vigencia. Bueno, esto más nos va a contar Diego en la lucha. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, ¿cómo estás? Aquí te saluda Diego en la lucha desde Argentina, nuevamente informando para tu canal, El Chapucero. Si me acompañan al medio Hispan TV, miren este título. Rusia, Europa no puede sin nuestro gas hasta 2027. No es tan simple. Ahora, ¿quién estuvo hablando de esto mientras vemos aquí una foto en la portada de las instalaciones de una estación receptora de gas? ¿Sí? Esto del gasoducto Nord Stream en Lumbin, Alemania. Un gasoducto muy importante que lleva gas de Rusia a Europa. Fíjense que el ministro ruso de Energía, Nicolás Shulginov, asegura que los países europeos no podrán independizarse del gas ruso y recién en 2027 estarían independizándose, y no del todo. De hecho, es muy interesante esta nota, se le puede sacar realmente el jugo, porque textualmente este señor, este funcionario ruso de la energía, dijo que podrán hacerlo para 2027. La situación con los precios al contado demuestra que esto no es tan simple, esto es importante destacar. Por otro lado, dice que Europa difícilmente puede confiar en nadie excepto en Estados Unidos. Y esto lo está diciendo justamente porque Estados Unidos está aumentando la producción de GNL. Estamos hablando del gas natural licuado. Recordemos que Estados Unidos es el principal productor y exportador del gas licuado en el mundo. Estados Unidos es un gigante energético en lo que respecta al gas y uno de los principales productores también de petróleo a través del sistema de extracción, a través del fracking. Esto es interesante resaltarlo. Ahora bien, este señor también dice o agrega que para entender cuál es la creencia de europeos sobre la posibilidad de rechazar el gas ruso, adivinen qué. Se debe esperar al próximo invierno. The Winter is Coming. Recordemos ese corto que lanzó el gobierno de Rusia, que la verdad está muy bueno. Y dice que esta será una vida absolutamente nueva. O sea, le estaba advirtiendo fuertemente a Europa, a los gobernantes de Europa, básicamente,
que dejen de hacer el ridículo, ustedes dependen de nuestro gas y no van a poder hacer absolutamente nada al respecto. Eso es lo que está diciendo en definitiva el funcionario. Además agrega que esto es demasiado insostenible para ellos, esta situación de dependencia al gas ruso, y el invierno va a ser un punto culmine en todo esto, en donde por lo menos es lo que yo pienso, es que Europa no va a poder resistir y va a tener que empezar a importar nuevamente en cantidades el gas ruso, porque ahora importa menos cantidad pero a mayor precio, lo que hace que Rusia tenga casi las mismas ganancias o mayores ganancias, diría yo, y a la vez que le sobre gas para exportar a otros países, a otros mercados, por ejemplo a India y a China. Ahora, si nos vamos a otra noticia, fíjense que tiene que ver con esto, en Russian Today, este título, el gigante energético Uniper sobre la crisis en Europa. ¿Qué dijo? Lo peor está por venir. Fíjense que esto lo dijo el funcionario de esta empresa alemana de energía, de importadora de gas ruso. Dice que constató Klaus-Dieter Maubach, que es el director ejecutivo de la empresa Uniper. Él dijo que lo he dicho muchas veces este año y también se los expliqué a los políticos. Lo peor todavía está por venir. Esto lo dijo el martes a la CNBC durante el foro Gestech en Milán. Fíjense que lo que vemos en el mercado al por mayor es que el precio de gas, escuchen esta cifra, subió 20 veces comparado con lo que vimos hace 2 años. Esto es lo que dijo el funcionario de Uniper. Esta nota es del 6 de septiembre, es muy reciente. Ahora, si ven otro título aquí, si nos vamos a otro medio, Alemania rescata al gigante importador de gas Uniper, y son importantes estos datos, donde dice que el principal importador de gas en Alemania se vio afectado por la reducción del 60% en la entrega de gas ruso por parte de Gazprom. Ahora el gobierno alemán adquiere el 30% de su capital. Ustedes fíjense si no existieran estados presentes en el mundo, especialmente en Alemania, que es un país muy fuerte, uno de los países más fuertes del mundo con respecto a la economía, ¿qué hubiera pasado con sus habitantes? ¿No es cierto? Porque si el gobierno tuvo que hacerse cargo, el Estado alemán, del 30% del capital de esta empresa para realizarle el salvataje, porque además esta nota constataba, fíjense lo siguiente, que Uniper perdió una parte considerable de sus beneficios y el gobierno alemán decidió en julio proporcionarle la subvención de 15.000 millones de euros. Es un rescate a la empresa. Si nos vamos a una nota más, esto es lo que le decía hace unos momentos. Rusia se vuelca hacia China e India para vender el gas y el crudo que deja de exportar a la Unión Europea. Vladimir Putin sigue haciendo de las suyas, su popularidad se mantiene por encima del 80% en su país y Rusia obviamente se ve afectada por las sanciones, miles de sanciones, pero evidentemente las está resistiendo perfectamente. Como les digo, en mi canal Telegram, @Diego en la Lucha, meto lo que los medios no meten, imágenes que encontrarán en mi canal Telegram, @Diego en la Lucha. Vengan y suscríbanse, los espero, no tiene desperdicio. También, por supuesto, a mi canal YouTube, Diego en la Lucha. Les mando a todos un fuerte abrazo.